Continuando con el video anterior, Christian Thomsen en su clasificación tecnológica nos habla de un segundo momento importante, que es la edad de los metales, donde diferencia tres fases. La edad de cobre, donde resaltaríamos principalmente la elaboración de adornos, herramientas, instrumentos con dicho metal. Sin embargo, de las tres fases de las que yo voy a hablar, la más importante sería la de bronce, porque acá se da el surgimiento de grandes civilizaciones, como lo fue Egipto, como lo fue Mesopotamia, donde incluyo a Sumeria, Acadia, Asiria, Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y no solamente eso, sino que aparece lo que se conoce como el Estado. El Estado es una institución con un nivel de organización complejo, porque como mencioné en el video anterior, acá aparecen las jerarquías. ¿Qué significa jerarquía? Que existe una división entre las funciones que los seres humanos ejercemos y existe de paso una relación de poder. Y no solamente eso, se acrecientan las desigualdades y existe lo que conocemos como clases dominantes y dominadas. Finalmente, en lo que es la de hierro, resaltaríamos la evolución en el uso de armas, ya que anteriormente escudos, lanzas o espadas estaban elaboradas con metales como el cobre o el bronce, pero el hierro vendría a ser un metal de un uso mucho más evolucionado. ¿Y quiénes serían quienes introducirían eso en el arte de la guerra en la historia? Los hititas. Para finalizar, hablaremos de la clasificación histórica más aceptada y más odiada por muchos. En lo personal considero de que dicha periodificación es la mejor elaborada respecto a las anteriores, debido a que no solamente logra encajar perfectamente en el contexto europeo, sino que se aplica en contextos incluso latinoamericanos, donde Marx nos habla de los famosos modos de producción, donde existe una serie de contradicciones en todas las fases, excepto en la última, lo que explicaré en unos instantes. En lo que es comunidad o comunismo primitivo, la propiedad era colectiva. Los bienes pertenecían a la sociedad, absolutamente. Ahora, la contradicción principal no fue entre seres humanos, sino entre el hombre contra la naturaleza, ya que él para poder sobrevivir tenía que adaptarse y transformar su medio para poder salir adelante. Y la economía en esta etapa era de subsistencia, como mencioné en la parte del video anterior, actividades como lo que es caza, recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el surgimiento del excedente productivo, el surgimiento de las jerarquías, el surgimiento de las desigualdades, ya hablaríamos de lo que es propiamente esclavismo, donde también aparece el Estado. Podríamos acá ejemplificar Egipto, Mesopotamia, persas, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que la contradicción acá fue entre esclavista, que era el dueño de las propiedades, contra el esclavo, que era el que trabajaba de manera gratuita para dicha persona. El esclavo era un equivalente a un simple objeto, podría ser intercambiado, vendido, maltratado y no recibía pago alguno por las funciones que él ejercía o ejecutaba. Bien, algo similar ocurriría durante el feudalismo, solamente que la figura del esclavo daría paso a lo que es el siervo, que entraría en contradicción a un señor feudal que era quien era dueño de las tierras, o como también se le conocía, los feudos, de ahí proviene el nombre feudalismo. ¿De acuerdo? La diferencia respecto al esclavo es que el siervo sí recibía, si bien no podríamos llamar una remuneración, podríamos decir que sí tuvo un pequeño pago, en donde él recibía, por ejemplo, una parcela, un pedacito de tierra, o también podría recibir parte de lo producido. ¿Ya? Ahora, pasamos una etapa muy crítica que vivimos en la actualidad, que es el capitalismo en su máxima expresión, que se ha dividido en tres fases. Tenemos un capitalismo mercantil, que sería con la explotación de metales como el oro y la plata. Tenemos lo que es el capitalismo industrial, donde nos enfocaríamos en la revolución industrial,
uno, por así decirlo, y la Revolución Industrial 2, ya que han existido dos de esos momentos en la historia. Y como nos dijo el buen Vladimir Lenin en su texto Imperialismo, fase superior del capitalismo, esta sería su fase más poderosa, porque se expandiría en todo el planeta, se arraigaría por completo. Y nadie, aunque quiera negarlo, puede escapar de la influencia capitalista. Si no, ¿de dónde tengo yo mi celularcito Azumi? Como ejemplo. Sin embargo, cuando el capitalismo logre, entre comillas, ser derrocado o borrado del planeta, pasaríamos a un mundo donde no se busca la igualdad como muchos han malinterpretado, sino la equidad, donde quienes administrarían las propiedades serían quienes principalmente la trabajan. ¿El socialismo es bueno, es malo? Bien, es muy complicado de responderlo. Sin embargo, hay que aceptar que en el contexto peruano se le ve de una manera negativa, ya que acá hemos atravesado por procesos de violencia política, donde quienes decían proponer o promover los cambios en la sociedad han generado mucho daño, aquello que ha generado un recuerdo negativo, y se suele confundir la palabra izquierda, socialismo, comunismo, incluso marxismo, maoísmo, leninismo y todo lo relacionado con ello con lo que es el terrorismo. Sin embargo, ese se consideraría por mi parte como un grave error, ya que pienso de que hay que leer cada uno de los términos para poder saber las diferencias. Es lo que podría mencionar respecto a esta clasificación de la historia. Espero que nos podamos encontrar en un siguiente video. No te olvides darle like, compartir y suscríbete. Conserva limpios los espacios públicos. Es una forma de contribuir a la mejoría de la sociedad.